¿Alguna vez te has preguntado por qué una misma acción puede tener dos resultados tan distintos? Dos personas hacen lo mismo, pero una es aceptada y la otra rechazada. ¿Por qué? ¿Qué había en el corazón de Caín que llevó a la tragedia? ¿Qué hizo diferente la ofrenda de Abel? Esta es la historia que marcó los primeros pasos de la humanidad fuera del Edén. Una historia de fe, celos, dolor y juicio, pero también de advertencia y misericordia. Esta es la historia de Caín y Abel. El sol comenzaba a alzarse sobre la vasta llanura. El aire estaba cargado de vida, el canto de los pájaros, el suave susurro del viento entre los árboles y el murmullo de los animales que despertaban en un mundo aún nuevo. Era un mundo que ya no era perfecto, pero seguía llevando la huella del Creador. Adán y Eva, exiliados del Edén, habían comenzado una nueva etapa. Una vida fuera del paraíso, sí, pero no sin Dios. Aunque ya no podían caminar con Él en el fresco de la tarde como antes, su voz aún los alcanzaba. Sabían que el mundo no era igual, pero también sabían que no estaban abandonados. Fue en esta nueva realidad donde nacieron sus hijos. Primero Caín, luego Abel. Desde pequeños, ambos aprendieron sobre el Dios de sus padres. Adán les contaba con profunda emoción y tristeza cómo era el jardín, cómo era caminar con Dios y cómo la desobediencia los separó de ese privilegio. Pero también les hablaba de la promesa, de esa palabra en Génesis 3:15, donde Dios prometía un descendiente que vencería al mal. Crecieron escuchando historias no solo de pérdida, sino también de esperanza. Caín, el mayor, era fuerte, con una mirada decidida. Tenía manos duras por el trabajo de la tierra. Desde joven sintió la carga de ser el primogénito, aquel que debía liderar, proteger, proveer. Se convirtió en labrador. Sembraba, regaba, recogía el fruto de la tierra. Veía la tierra como un campo de batalla donde debía luchar para que diera su fruto. Abel, en cambio, era pastor. Más contemplativo, más suave en su hablar, pasaba largas horas cuidando rebaños. Amaba observar los cielos, escuchar el viento y parecía tener una conexión especial con lo invisible. A menudo, mientras Caín sudaba bajo el sol en el campo, Abel reposaba con sus ovejas en lo alto de las colinas, contemplando la creación y hablando con Dios. Ambos sabían que debían ofrecer sacrificios. Sus padres les habían enseñado que Dios merecía lo primero y lo mejor. La adoración no era un acto vacío, sino una expresión del corazón. No se trataba solo de lo que se ofrecía, sino de cómo y por qué se ofrecía. El día llegó. Ambos decidieron presentar ofrendas a Dios. Caín llevó el fruto de su trabajo, frutos de la tierra, probablemente seleccionados con cuidado, resultado de su esfuerzo. Abel, por su parte, escogió lo más preciado de su rebaño, los primogénitos, lo mejor que tenía, y los ofreció con fe. Génesis 4:4-5 nos dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Aquí es donde el corazón de la historia comienza a revelarse. Caín se sintió rechazado. Su rostro se desfiguró en una expresión de enojo. ¿Por qué Dios había aceptado a su hermano y no a él? Desde su punto de vista, ambos habían traído algo. Ambos habían dado. ¿Por qué no era suficiente? Pero Dios, en su gracia, no lo dejó solo con su enojo. Le habló. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué se ha demudado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:6-7. Dios le dio una advertencia. Le recordó que su corazón era el problema, que el pecado, como una fiera agazapada, lo acechaba, y que debía dominarlo, no dejarse dominar. Pero Caín ya había abierto la puerta. La envidia había echado raíces. Su enojo no era solo con Dios, sino con su hermano. Sentía que Abel lo había dejado en evidencia, que lo había humillado sin decir una palabra. ¿Por qué Dios aceptaba a Abel? ¿Qué tenía él que Caín no tuviera? Los días pasaron, y el resentimiento se convirtió en un plan. Un día, Caín llamó a Abel al campo. Tal vez le habló con voz amable, tal vez fingió querer compartir algo, pero el odio estaba al acecho, y en un instante lo asesinó. La tierra que había trabajado con tanto esfuerzo ahora estaba manchada con la sangre de su propio hermano. El primer asesinato, el primer derramamiento de sangre humana, no por guerra, no por accidente. Fue una expresión del corazón de un hombre que se dejó consumir por la envidia, el orgullo herido y la desconexión con Dios. Entonces Dios volvió a hablar. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió con frialdad.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios lo sabía. Su voz fue firme. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El juicio cayó. Caín sería maldito sobre la tierra. Ya no hallaría descanso. La tierra no le daría su fuerza y sería errante y extranjero. Caín se quejó. Dijo que su castigo era muy grande para soportarlo. Temía ser asesinado por otros. Aún en su juicio, Dios mostró misericordia. Puso una señal sobre Caín para que no fuera muerto. Caín se alejó. Salió de la presencia de Dios. Y con él se llevó el peso de una historia que aún hoy resuena. ¿Pero qué nos enseña todo esto? La historia de Caín y Abel no es solo una historia sobre dos hermanos. Es una historia sobre el corazón humano. Caín no fue rechazado por su oficio. Dios nunca menospreció a los agricultores. Fue rechazado por su actitud, por su falta de fe, por ofrecer algo sin un corazón rendido. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No se trató solo del sacrificio, fue la fe, fue la intención, fue el corazón detrás de la ofrenda. Abel confió en Dios, no trajo lo que le sobraba, trató a Dios como digno de lo mejor. Su ofrenda fue una expresión de adoración verdadera. Caín, en cambio, parece haber ofrecido algo más mecánico, quizá obligado, quizá para cumplir. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que su corazón no estaba alineado con el de Dios. Y cuando fue confrontado, no se arrepintió. Se molestó, se amargó, y en lugar de buscar restauración, eligió el camino del orgullo y de la violencia. Esta historia nos invita a mirar hacia adentro. ¿Qué hay detrás de nuestras acciones? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Damos porque amamos o porque buscamos aprobación? ¿Adoramos con sinceridad o simplemente repetimos gestos vacíos? Dios sigue mirando más allá de la apariencia. Él ve el corazón. Jesús, siglos después, hablaría del corazón una y otra vez. Diría que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las envidias, que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de dentro. Y por eso la solución no es externa, no es mejorar el sacrificio, es transformar el corazón. Cristo vino para eso. Su sangre habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba justicia, la de Jesús clama perdón. Donde Caín no supo dominar el pecado, Jesús venció al pecado por nosotros. La historia de Caín y Abel no es el final, es un espejo, es un punto de partida para reconocer nuestra necesidad de redención. Y así como Dios le habló a Caín, hoy también te habla a ti. Caín se fue, dejando atrás los campos que había trabajado, el hogar de sus padres y la presencia de Dios. Con cada paso el peso de su culpa lo acompañaba. No podía borrar el rostro de Abel, no podía silenciar el eco de la voz divina. ¿Qué has hecho? El dolor lo seguía como una sombra. Construyó una ciudad, tuvo hijos, levantó su descendencia, y aunque el texto bíblico no nos da muchos detalles de sus días, lo que sí sabemos es que vivió con la carga de haberle dado la espalda a Dios. Mientras tanto, Adán y Eva lloraban. La muerte no era un concepto abstracto ya. Había golpeado su casa. No solo habían perdido a un hijo, habían perdido a dos, uno por la muerte, otro por el pecado. Imagina el corazón de Eva, quien un día fue llamada madre de todos los vivientes, sintiendo ahora el profundo dolor de la pérdida. Y Adán, quien había caminado con Dios, ahora presenciando cómo el pecado no solo les quitó el Edén, sino que también había destruido la armonía entre sus hijos. Pero Dios no se olvidó. Eva concibió nuevamente y nació Set, cuyo nombre significa designado, porque, como dijo Eva, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Set fue una esperanza renovada, y con él nació una nueva generación que comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Es aquí donde entendemos que esta historia no es solo sobre Caín y Abel, es sobre el conflicto más profundo de todos, el conflicto entre un corazón endurecido y un corazón rendido a Dios. Desde aquel día la humanidad ha vivido repitiendo este patrón. Hay corazones como el de Caín, orgullosos, autosuficientes, heridos por la corrección, incapaces de aceptar que no basta con hacer algo para Dios si no nace del amor y la fe. Son corazones que se ciegan ante el pecado y prefieren justificarlo en lugar de confrontarlo. Y hay corazones como el de Abel,
humildes, reverentes, que entienden que Dios merece lo primero, lo mejor, lo más puro que uno pueda ofrecer. No por obligación, sino por gratitud. No por mérito, sino por fe. Esta distinción se repite una y otra vez en las Escrituras. Jesús mismo lo enseñó en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14. Ambos fueron al templo a orar. Uno se exaltó a sí mismo, el otro se humilló. Solo uno fue justificado. En 1 Juan 3:12 leemos: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí la Escritura deja claro que la ofrenda de Caín no fue rechazada por el tipo de sacrificio, sino por la maldad de su corazón. Su obra no fue agradable porque su intención estaba corrompida. No vino con fe, no vino con obediencia. La fe de Abel, por otro lado, sigue hablando. Aunque murió, su historia no murió con él. Hebreos 11:4 lo dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, y muerto aún habla por ella. ¿Puedes imaginarlo? Una vida tan corta pero tan poderosa. Abel no escribió libros, no fundó ciudades, no vivió lo suficiente para tener una familia, pero su acto de adoración sincera quedó registrado en la eternidad. Su testimonio sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Y es aquí donde esta historia nos confronta y nos invita a la reflexión personal. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos dando a Dios? ¿Una ofrenda como la de Caín, nacida del deber, sin amor, sin fe, sin entrega total? ¿O una ofrenda como la de Abel, fruto de un corazón rendido, humilde, confiado en que Dios merece lo mejor? Y no se trata solo de sacrificios materiales. Tu tiempo, tus talentos, tus decisiones, tus palabras, tu adoración diaria, todo eso es una ofrenda. ¿Qué hay detrás de tus actos? ¿Hay gratitud o rutina? ¿Hay entrega o apariencia? Dios no busca el sacrificio vacío, Él busca el corazón. El profeta Isaías lo expresó con fuerza. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Jesús lo repitió siglos después. La historia de Caín y Abel en realidad no es tan lejana a nosotros como parece. Hoy en día la humanidad sigue trayendo ofrendas a Dios, religiosidad, obras, palabras. Pero Él sigue buscando lo mismo, un corazón quebrantado y humilde. El salmista lo dijo claramente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Pero más allá del rechazo de Caín o la fe de Abel, hay un personaje más profundo en esta historia: Dios mismo. Dios fue justo. No aceptó lo que no fue ofrecido con fe, pero también fue misericordioso. Advirtió a Caín. Le dio una oportunidad de cambiar. Incluso después del crimen, lo protegió con una señal. Le dio espacio para el arrepentimiento. Esta es la naturaleza de Dios. Santo y justo, pero lleno de compasión. Y fue ese mismo Dios quien siglos más tarde envió a su propio Hijo, Jesús, como el sacrificio perfecto. Él no ofreció lo primero de su rebaño, ofreció su propia vida. Su sangre, como dice Hebreos 12:24, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba justicia, la de Jesús clama redención. A través de Cristo tenemos una oportunidad que Caín no supo valorar: el poder de acercarnos a Dios no por méritos, sino por gracia, no por obras, sino por fe, no por sacrificios vacíos, sino por un corazón transformado. Y tú, que estás leyendo o escuchando esta historia, estás en ese punto donde puedes elegir. ¿Seguirás trayendo ofrendas vacías? ¿O te rendirás de verdad? ¿Seguirás justificando tu enojo, tu envidia, tu orgullo? ¿O dejarás que Dios te transforme desde adentro? La historia de Caín y Abel es más que una tragedia ancestral. Es una invitación a examinar nuestro interior. Es un llamado a la sinceridad, a la adoración verdadera, a volver al corazón. Y si algo nos enseña esta historia, es que Dios mira el corazón. Siempre. No hay apariencias que lo engañen. No hay palabras bonitas que lo impresionen. Solo la verdad de lo que hay en tu alma. Si hoy decides rendir tu vida, tu adoración, tus decisiones, tus emociones, tu todo, entonces no importa si eres pastor de ovejas o labrador de tierra. Dios aceptará tu ofrenda porque es una ofrenda de fe. Dios todavía busca corazones como el de Abel. Hoy es el día de volver a ofrecerle lo mejor. No cosas, no solo acciones, sino tu ser completo,
Que cada acto tuyo sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Y si esta historia tocó tu vida, te invito a darle me gusta a este video para que llegue a más personas, suscribirte al canal Palabra de Dios para recibir más contenido como este, comentar qué parte de la historia te hizo reflexionar más y compartir esta enseñanza con alguien que necesite escuchar que Dios sigue mirando el corazón. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.